Creo que la fe es de una importancia extraordinaria, porque en mi experiencia creer es crear. La fe es un sentimiento de certeza. Si yo digo que tengo fe, pero es algo totalmente cognitivo, es totalmente mental, pero no siento que eso sea verdad, eso es apariencia de fe, no es fe. Y esta distinción es muy importante porque al final yo voy a actuar en gran medida de acuerdo a lo que siento. Si yo siento algo a nivel de la certeza, aunque el exterior me diga que estoy equivocado, mi sentimiento me va a impulsar. Si yo sencillamente es una idea, pero no es un sentimiento, no voy a tener bastante fuerza. Cuando una persona quiere cambiar algo, no lo va a cambiar aunque quiera si cree que no es posible. Si cree que es posible, antes o después lo va a cambiar. ¿Qué ocurre? Que muchas personas dicen que tienen fe y no tienen fe. Jesús hablaba de que si tuviéramos la fe de un granito de mostaza, yo tenía un granito de mostaza en la palma de mi mano y es una cosa diminuta, entonces seríamos capaces de mover montañas. Yo francamente pienso que lo que él dijo es absolutamente así. Entonces, mucha gente quiere creer, son muy pocos los que creen de verdad. Entonces, eso es lo que diría respecto a la fe, es un sentimiento de certeza. Claro, si yo tengo ese sentimiento de certeza y digo, no, pero todavía no está sucediendo, quiere decir que no tengo ese sentimiento de certeza. El sentimiento de certeza es que antes o después sé que va a suceder. La esperanza yo creo que hay que entenderla de una manera útil. La esperanza no quiere decir que uno hipoteque el presente en base al futuro. La esperanza para mí es el convencimiento de que tenemos que vivir hoy plenamente y aún así saber que lo mejor está por llegar. Hay que tener ojo de no decir estoy fatal pero en el futuro estaré bien. No. ¿Cómo puedo sacar lo mejor de hoy convencido de que lo mejor aún está por llegar? Entonces yo creo que eso tiene una enorme importancia y de hecho psiquiatras de la talla de Viktor Frankl decía que una de las maneras más terribles de dañar a una persona es hacerla creer que no tenía futuro. Entonces ese futuro ilusionante, ese futuro lleno de posibilidades, para mí eso es la esperanza. Y repito, no es que me olvide del presente porque pongo toda mi fe en el futuro, sino precisamente pongo mi fe en el presente porque sé que esa fe en el presente me va a ayudar a crear un gran futuro. La búsqueda interior normalmente se produce cuando algo nos saca de nuestra zona de confort, cuando algo nos saca de nuestro mundo conocido y nos sumerge en otro mundo. Y entonces buscamos respuestas que no las podemos encontrar en nuestra zona de confort. A veces han sido, bueno, pérdidas familiares, otras veces han sido sencillamente el desconcierto ante situaciones que no tenían sentido, intentar comprender en mayor profundidad algo que para mí era muy relevante, como puede ser la quietud mental, porque la quietud mental es tan necesaria en el ser humano, entender la raíz de los conflictos, por qué con tanta frecuencia nos enfrentamos, por qué a veces vivimos mucho más fijándonos en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Entonces, esa búsqueda constante de respuestas a preguntas que me hacía, de alguna manera me ha ido llevando a reflexionar en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la mente, con la manera en la que percibimos la realidad, nuestros procesos de razonamiento, la manera en la que utilizamos el lenguaje, de qué manera bloqueamos o afloramos los talentos. Y ha sido algo como muy natural, es decir, no es que haya llegado de repente a un callejón sin salida en mi vida y haya dicho, pues voy a buscar en un sitio radicalmente diferente. Es que he ido, bueno, dando trompicones en distintos momentos de mi vida y he estado buscando caminos que tuvieran más sentido y que me permitieran entender lo que en un momento determinado no entendía. Yo creo que el mayor éxito es ser feliz. Y ser feliz no necesariamente implica lo que el mundo considera que es tener éxito. Hay personas que de cara al mundo tienen un enorme éxito porque han alcanzado gran poder, fama y fortuna, y por dentro se sienten vacíos. Hay personas que ante el mundo pasan desapercibidos y que son un ejemplo de felicidad, son un ejemplo de lo que es estar a gusto en la propia piel y estar a gusto con la vida, ¿no? Entonces yo creo que el gran éxito es ser feliz. Y el ser feliz
no implica el tener muchas cosas, sino el saber reconocer la cantidad de cosas que hay por las que vale la pena vivir, ¿no? Y por eso suelo decir que el éxito muchas veces tiene que ver con el tener, con el goce de los sentidos, como lo percibe el mundo. La felicidad tiene que ver con el ser, con el gozo del corazón, ¿no? Y para mí la felicidad está totalmente alineada con la capacidad que tiene una persona de amarse a sí misma, de amar a los demás, de amar la vida. Y la infelicidad tiene que ver en gran medida con el nivel de miedo que una persona experimenta en su vida. Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Es decir, si uno mira hacia algunos lugares ve una enorme oscuridad, ve conflictos bélicos, ve sufrimiento, pero si mira en otra dirección ve una profunda necesidad de despertar. Pues yo creo que estamos ante una situación de despertar de la conciencia. A veces, para que empiece a amanecer, hay que entrar con mucha profundidad en la oscuridad de la noche, ¿no? Decía el gran poeta libanés Khalil Gibran, en todo invierno que soporta el corazón hay una primavera a punto de despertar y detrás de la noche más oscura está la promesa de un precioso amanecer, ¿no? Pues yo creo que estamos ante la posibilidad de un nuevo amanecer, lo que pasa es que todavía en gran medida estamos padeciendo la oscuridad de la noche. Es muy difícil separar de forma precisa lo que es puramente físico de lo que es puramente mental, porque son dos realidades que no se pueden separar, se pueden distinguir. Todo lo físico tiene una dimensión mental y todo lo mental tiene una dimensión física. Es decir, cuando una persona cuida lo que come, hace ejercicio físico, descansa de una forma adecuada, está mucho más equilibrada que si es sedentaria, que si come comida basura o si no duerme las horas suficientes. Cuando una persona tiene pensamientos positivos, cuando se enfoca en las cosas buenas de la vida, cuando utiliza un lenguaje constructivo en lugar de destructivo, es una persona que físicamente está mejor. Cuando una persona tiene un propósito en la vida, normalmente tiene un mejor estado de ánimo y su cuerpo reacciona mejor. Entonces, yo no creo que es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Hay que cuidar la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión anímica o espiritual de una persona, aunque sea de una forma sencilla. Pequeños cambios en cualquiera de las tres dimensiones tienen un gran impacto en la forma de vivir de una persona. Para mí ha sido darme cuenta de que lo que sucede dentro de nosotros tiene un impacto directo en lo que sucede fuera de nosotros. O sea, yo durante mucho tiempo viví pensando que mis condiciones internas no tenían un impacto en el mundo exterior. Es más, que el mundo exterior era lo que determinaba mis condiciones internas. Si las cosas me iban bien, yo estaba contento. Si no me iban bien, yo estaba descontento, estaba insatisfecho. Hasta que empecé a darme cuenta de que era justo al contrario, de que son mis condiciones internas las que están impactando a la hora de que me sucedan unas cosas u otras. Esto tuvo un enorme impacto cuando empecé a caer en la cuenta de ello. Tuvo un enorme impacto en mí porque me ayudó a darme cuenta de lo poderosos que somos los seres humanos. Entonces, muchas veces nos vemos como efecto de las cosas que nos suceden, pero no nos vemos como causa, porque sucede a nivel inconsciente. Entonces, cuando uno dice ¿de qué quiero ser yo causa? Pues entonces empiezan a cambiarte los efectos y empiezas a tomar una responsabilidad sobre tu vida que no la tomas si simplemente crees que todo depende de lo que pase fuera, con lo cual no tienes apenas control sobre ello. Cuando te das cuenta, como decía tan magníficamente Albert Einstein, que la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la mente, en ese momento es un motivo de gran ilusión y de gran esperanza. Yo creo que la juventud hoy en día no solamente está desorientada, sino que está desanimada. Necesitan encontrar esos valores que verdaderamente guíen su camino. Necesitan creer que aunque sean jóvenes, tienen la capacidad de tomar las riendas de su futuro. Necesitan recuperar el ánimo. Yo cuando oigo comentarios negativos hacia los jóvenes, francamente me molesta bastante. Yo creo que la juventud es extraordinaria. Yo creo que tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos hacia las personas jóvenes y cuando les señalamos con el dedo, preguntarnos qué tipo de ejemplo le estamos dando. Sí, yo creo que hay una profunda necesidad de sentirse escuchado y por eso
en esa necesidad de ser escuchado hay también de forma paralela una necesidad de hablar, con la ilusión de que alguien le escuche, diga lo que diga, sea algo sólido o sea una tontería, ¿no? Entonces, de alguna manera es como la incomunicación real que hay se intenta solapar con todo el movimiento de redes sociales, cuando el ser humano lo que necesita es una comunicación profunda, una comunicación honda, no es el simplemente hablar o mandar mensajes, es el comunicar con hondura. Entonces, yo creo que algo muy importante, las redes sociales tienen un impacto, hay que cuidarlas, por supuesto, tienen un gran impacto hoy en día, verdaderamente mucho mayor de lo que quizá hubiéramos imaginado. Y yo lo que invitaría, por lo menos busco hacerlo así con mayor o menor éxito, es a plantearse qué mensajes puedo mandar que puedan ayudar a los demás. O sea, la red social quizá al final brilles, el objetivo es iluminar. Entonces, muchas veces ese iluminar es escucho lo que la gente necesita, escucho el dolor de las personas, escucho el anhelo de algunas personas y como escucho eso, lanzo esta propuesta con la ilusión de dar respuesta a alguna de esas preguntas, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad el alcance que tienen las redes sociales es tan enorme que por nuestra propia experiencia sabemos que algunos mensajes basados en haber escuchado lo que las personas sienten y necesitan pueden tener un enorme impacto y a una gran distancia. Entonces tenemos esa enorme oportunidad de ayudarnos unos a otros a través de las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que cuanto más se separe una sociedad del ser y más se apegue al tener, más conflictos va a haber, más problemas va a haber, más vamos a tener y menos vamos a ser. Creo que nuestra sociedad tiene cosas muy buenas y hay otras cosas en las que está profundamente equivocada. En pensar que cuanto más tengas, más feliz vas a ser. En valorar a la persona por lo que tiene y no por lo que es. Porque si nosotros valoráramos a la persona por lo que es y no por lo que tiene, trataríamos a todo el mundo bien. ¿Por qué? Porque no nos importaría el cargo que tiene, sino la persona que es. Porque en el tener todos tenemos cosas diferentes. Tú tienes más juventud que yo tengo más edad que tú, pero a nivel del ser, no hay alguien que sea más o menos que yo, más o menos que tú. Y eso es lo que nos une, eso es lo que nos hermana a nivel del ser. Y claro, seguiremos buscando la felicidad donde no está. Tendremos hoy un coche mejor, creeremos que somos felices y a los 2 meses ya estaremos aburridos de ese coche, con lo cual habrá que comprarse un coche todavía mejor y será constantemente una búsqueda de estimulación para intentar olvidarnos de que no somos felices. Yo algunas de las experiencias más profundas y transformadoras que he tenido han sido en momentos de silencio, en momentos de quietud. La razón es la siguiente. Yo suelo usar mucho metáforas. Es decir, imaginemos un músico tocando con un violín Stradivarius. Los violines, los instrumentos de cuerda fabricados por Stradivarius en Italia, si se compraran, pues podrían costar 3, 4, 5 millones de dólares. Imaginemos lo que significa un instrumento de esos. Yo he tenido la ocasión de escucharlos algunos en algunos conciertos especiales y es algo como muy mágico. Entonces imaginemos un músico tocando un violín Stradivarius en medio de una orquesta de tambores y de platillos. Es imposible oír esa música, es imposible. Entonces la quietud lo que hace es silenciar esos tambores y esos platillos. Y entonces uno escucha el Stradivarius y se enamora de ello. Ese es el susurro. Todos nosotros tenemos, a mí me gusta llamarlo el maestro interior. Es una sabiduría innata que sabe lo que necesitamos, que conoce el camino. Pero ese es Stradivarius. No hay manera de oírlo. ¿Por qué? Porque tenemos un ruido mental enorme. Yo me he encontrado frente a diagnósticos médicos sumamente complejos, que racionalmente no podía saber lo que era. Y le daba vueltas y vueltas y vueltas. Y he entrado en una quietud profunda, en un silencio absoluto, y me ha venido, pero vamos, con una claridad absoluta lo que le sucedía al enfermo. Y no ha habido ningún error. Pero absoluto, de repente lo ves. O yo me encontré en momentos de tremenda duda porque tenía que dar un cambio profesional muy importante, tenía miedo, sentía ansiedad, tenía desconfianza, he entrado en una quietud profunda y se me ha ido toda la ansiedad, se me ha ido toda la duda, me ha venido una claridad mental abrumadora,
deben tener confianza y he podido dar un salto como aquellos que saben que pueden darlo. Y han empezado a pasar cosas maravillosas. Entonces, esas experiencias, cuando uno las vive, son innegables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos hemos acostumbrado al ruido mental, cuando el ruido mental no es lo natural, es lo artificial. Es como si, bueno, yo recuerdo, poniendo otro ejemplo, mi madre fue desarrollando a lo largo de los años unas cataratas y ella no se dio cuenta porque era progresivo. Pero llegó un momento en que realmente empezó a afectarla la visión. Entonces me dijo, hijo, tal cual. Entonces la llevo al oftalmólogo, que era un muy buen amigo mío, compañero de colegio, magnífico oftalmólogo, y dice, Mario, son unas cataratas, hay que quitarle la catarata, hay que poner una lente multifocal. Le digo, va, fabuloso. Dijo, que se traiga unas gafas. Porque, claro, va a tener más luminosidad. Yo recuerdo que se trajo las gafas, salimos del hospital, porque se hizo con anestesia local, y de repente mi madre dijo, madre mía, qué de colores hay. Se había acostumbrado a ver un mundo sin colores, pero como era progresivo, ya no lo echaba de menos. Y cuando de repente empieza a ver colores, dice, pero qué colores tan bonitos. Eso es lo que nos pasa. Nos hemos acostumbrado a ese ruido mental, a esa catarata mental, y al final creemos que el mundo es así. Y cuando ese ruido mental lo quitamos, esa catarata la quitamos, de repente vemos un mundo mucho más atractivo, mucho más inspirador. Bueno, desde mi punto de vista se debe a dos razones. La primera, la deshumanización de la sociedad. Hay una enorme deshumanización. No nos hablamos en general con cariño, con ternura, con amabilidad. Y por otro lado, el olvido de la dimensión espiritual. La dimensión espiritual, que no tiene por qué ser religiosa, es abrirse a los demás, es abrirse a la naturaleza, es abrirse a todo aquello que no entendemos y a ver el universo no como algo caótico, no como algo azaroso, sino como algo con profundo sentido, ¿no? Yo creo que en cuanto ocuparemos un poco el sentido humanista de la vida, nos ocupemos un poco más de reducir la carga que llevan otros sobre sus hombros y tengamos una visión un poco más espiritual, es decir, menos aferrados al tener y un poquito más abiertos al ser, montones de problemas desaparecerían, absolutamente, o sea, sería algo extraordinario. Entonces, eso es lo que pasa, que en cuanto quitamos esos dos ingredientes, que es el propósito y el componente humanista, entonces no sale lo mejor del ser humano.